Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa, entonces, ¿qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, como siempre, agradeciéndole mucho el favor de su atención a esta serie de programas, encantado con su presencia y colaborar nosotros con un granito de arena precisamente para contribuir con algunos conceptos que son importantes para la vida, conceptos que nos van a ayudar a tomar decisiones cuando se presente una situación así. Oiga, vamos a tener un tema muy importante, muy interesante, que pues vemos seguido en la clínica, vemos en el ámbito cotidiano de la consulta y luego las quejas de por ahí, las que comentamos. Fíjese que sucede que las relaciones íntimas deben de ser de alguna manera conceptualizadas y entendidas para que sea con la frecuencia, con la calidad que se merece, y si no, las consecuencias que puede traer si no existe esa compatibilidad, esa armonía o esa frecuencia que debe de existir en la relación íntima. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un experto que es muy conocido por todo Durango. El que no conoce al doctor Emanuel Salazar Enríquez no vive en Durango. Y a él le doy la más cordial de las bienvenidas. Él es psiquiatra, sexólogo y psicoterapeuta de aquí de la comunidad de Durango, que hizo un espacio muy especial para venir a charlar sobre este tema, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento por estar aquí. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Repetir en este extraordinario programa, y qué mejor que en un espacio de nuestra universidad, para poder transmitir y psicoeducar, que creo que ahorita el tema central es la psicoeducación. Y efectivamente, hablando de la sexualidad, creo que es una de las grandes facturas, de los grandes rezagos que seguimos teniendo en México. El tema de los problemas de la esfera sexual en la consulta son frecuentísimos, pero no son diagnosticados. Exacto. Y no son diagnosticados porque en nuestro país, cuando una persona tiene un problema que tiene que ver con su vida sexual, generalmente si es una mujer, acude con el ginecólogo, con la ginecóloga. Si es un varón, acude con el urólogo, y debemos decir que estos especialistas están entrenados para entender las enfermedades propias de la reproductividad de los órganos sexuales masculinos, femeninos. Sin embargo, es muy poco el porcentaje de urólogos y de ginecólogos en el país que tienen conocimiento sobre sexualidad. Entonces, es un tema que no se aborda en la consulta, es un tema que no se toca, sigue siendo un tema tabú. La importancia es que la sexualidad se tiene que ver como una mesa de 4 patas, las cuales deben de estar muy bien cimentadas para que esté una vida sexual estable. Estudiamos desde el modelo de la teoría de los solones, descrita por un sexólogo mexicano, el doctor Eusebio Rubio, quien decía que la sexualidad, bueno, se tiene que ver del tema reproductividad. La parte de la reproductividad, el conocimiento de la vida sexual para la procreación, tiene que verse con el vínculo afectivo. La otra pata de la mesa sería el vínculo afectivo, donde estaría la intimidad, los sentimientos, el amor, etcétera. Y tendríamos otra pata que tiene que ver con el género, justamente que tiene que ver con el género, la importancia de cómo nos percibimos para poder expresar nuestra vida sexual, nuestra orientación, nuestra identidad. Y la otra pata tiene que ver con el erotismo. Quizás esta es la pata más olvidada de la mesa, porque realmente el erotismo tiene que ver con aquellas cuestiones del placer, aquella parte de tener una vida sexual rica en experiencias, en fantasías, en emociones, que nos va a permitir enriquecer nuestra vida sexual.
Evidentemente nos enseñan muy poco sobre el tema y casi siempre asociamos que la vida sexual tiene que ver con relaciones sexuales. Y entonces cuando las parejas empiezan a tener un quebranto, tanto físico, emocional, y ya no tienen contacto sexual, ellos consideran que ya su vida sexual ha terminado. Sin embargo, debemos de entender que la vida sexual se compone de varios factores, no solamente tiene que ver con el acto mismo de la penetración, tiene que ver con toda esta cuestión del erotismo. Hay un gran maestro, el doctor, uno de los grandes sexólogos, el doctor David Barrios, que habla de que el orgasmo es el asesino del placer. Decía, porque estamos todos como con el deseo de tener un orgasmo y en ese momento se acaba la sexualidad. O sea, la idea es, tengo deseo, me excito, culmino la penetración, termino, me siento pleno y ahí termina la sexualidad. Y a veces pareciera que la sexualidad se lleva al objetivo de obtener placer, lo cual puede ser en 3, 4, 5, 10 minutos y se acaba la relación. Entonces lo que se propone es enseñar a nuestras parejas que la parte de la penetración y el coito es una parte pequeñísima de lo que es nuestra sexualidad. Y entonces hemos encontrado en la consulta muchas parejas que presentan problemas emocionales, que no se ha detectado ninguna causa orgánica. Un ejemplo muy claro, licenciado, hay una enfermedad que se conoce como fibromialgia. La fibromialgia, pues bueno, se define como dolores musculares en gran parte del cuerpo. Pues hay algunos estudios por ahí que hablan de que cuando en estas personas, sobre todo en mujeres mayores de 40 a 50 años, se evalúa la vida sexual, se ha encontrado que existen graves problemas y uno de ellos es la represión sexual, la pobreza de la vida sexual, la terminación de la vida sexual hace mucho tiempo, el no haber tocado el tema con sus parejas, el haberse dedicado a ser solamente padres y no pareja, el considerar que porque tienen cierta edad ya ese tema queda completamente cerrado. Se empieza a trabajar sobre el tema porque hay que entender que la vida sexual es una necesidad, así como comer, tomar agua, ir al baño es una parte. Sin embargo, se serrucha la cuarta pata. Y en la consulta vemos esa parte. Y entonces no se pregunta mucho, o se pregunta solamente a qué edad empezó a tener vida sexual las personas, cómo es, a qué edad empezó su menstruación, a qué edad empezaron sus poluciones nocturnas, pero no se toca el tema. Tan preocupante es, licenciado, que por ejemplo, las escuelas de medicina, facultades de medicina, de psicología, de trabajo social, de enfermería, no tienen una clase de sexualidad. Estamos en siglo XXI y no hay una clase que deba tocar el tema de la sexualidad. Si nosotros empezamos a trabajar sobre la educación sexual, vamos a prevenir muchos abusos, muchas violaciones, porque el trasfondo de todo esto tiene que ver con la pobre vida sexual. Las personas cuando no tienen una vida sexual armónica, se va dando en la pareja un distanciamiento emocional, la pareja se va abriendo, empiezan a aumentar los silencios, empiezan a meterse los pingüinos en medio de la cama, empieza a aparecer ese tema de la percepción, ya no quiere estar conmigo, ya no me propone estar juntos, lo sentí molesto la vez pasada, me dijo que tenía dolores de cabeza y entonces empieza a crearse toda una pirotecnia de fantasías como seguramente ya no le gusto, seguramente no le soy atractiva, seguramente tiene otra persona y entonces eso va abriendo la brecha y son muchas parejas que hoy tienen problemática porque después de ahí detonan las agresiones, la irritabilidad, la intolerancia y empiezan los reclamos, pero no se atreven a tocar el tema, no se atreven a decir, oye, tenemos meses sin tener intimidad, ¿qué está pasando? Y entonces pudiera pasar algo de que, bueno, pues es que yo he perdido el deseo, porque la sexualidad se estudia, para hablar de una disfunción, hay que valorar primero el ritmo sexual. El ritmo sexual tiene que ver con que hay parejas que son diferentes en el ritmo. Es como hay parejas que, por ejemplo, a la señora le encanta bailar y el señor no baila.
eso se va a generar un problema, porque va a llegar el momento que ya va a ir a una fiesta y ya quiere bailar y él no baila. Tendremos que aprender a negociar. Señora, usted quiere bailar todos los días, bueno, baile cada 8 días y usted, señor, métase a un curso de baile para que aprenda a bailar. La sexualidad es lo mismo, hay parejas que tienen temperamento sexual muy alto y que quieren tener mucha vida sexual y parejas que no. Primero hay que valorar la negociación. Luego tiene que ver con el deseo. Muchas personas no se evalúa el deseo, no tengo ganas, tengo muchas ganas, la excitación, es decir, sí tengo ganas, pero no me excito, no me lubrico, no tengo erecciones, o bien, sí tengo deseo, sí me excito, pero no logro terminar o no llego al orgasmo, quiere decir, tengo eyaculación precoz en los varones o tengo anorgasmia en las mujeres, no siento nada, lo cual se convierte en una tortura, o bien hay disfunciones por dolor, me duele mucho la penetración, me duele mucho esa parte, entonces tendríamos que enfocar. Pero cuando la vida sexual se empobrece, emergen problemas. O sea, es una necesidad biológica fundamental de que si no se está expresando, pensemos, alguien que no está tomando agua, pues va a tener una serie de problemas. Entonces creo que en la consulta es fundamental enseñar a las parejas que la vida sexual no solo es penetración, no solo es un pene erecto, también tiene que ver con el contacto, cuando una persona tiene abrazos, libera oxitocina, hay más cariño, más comunicación y es muy probable que la vida sexual se empiece a enriquecer. Pero muchas personas hoy de 50 años dicen es que ya pasó esa etapa y no, y sabemos que las parejas pueden seguir teniendo vida sexual hasta los 70, 80 años, no necesariamente con ese mito de que solo es con el pene y la vagina. Muchas veces está el contacto físico, la intimidad, el abrazo, la caricia, detectar y conocer el mapa erótico de sus parejas. Y yo siento que el mejor acto sexual es el que se inicia con una excelente conversación, con elogios, con una cuestión de admiración y lo demás se va dando. Pero sí, hoy en día tenemos el problema de que la vida sexual en nuestras parejas, en nuestra población, se termina bastante pronto. Fíjese, público televidente, qué interesante e importante es abordar este tema. Lo mencionó el doctor, es un tema tabú que no debe de existir, mucho menos en la intimidad de la relación, de la cama, la comunicación y todos los ingredientes que nos está mencionando precisamente el doctor para que haya pues esa compatibilidad y que no vengan las consecuencias que a veces son pues devastadoras para la pareja y luego para la familia, y tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos que nos pudieran llevar una vida sexual activa, armónica y de compatibilidad y con una frecuencia adecuada, y que cada persona se vaya preparando precisamente para eso. Regresamos en un segundito, ahí volvemos. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TVUGED. Oiga, nos están dando una cátedra precisamente sobre la intimidad, sobre la sexualidad en las parejas, que es sumamente importante porque lo vemos muy seguido en consulta y tenemos que hacer esa serie de programas precisamente para sensibilizar y para que acudan de alguna manera cuando hay una situación, o bien que vayan teniendo elementos propios para mejorar todo este tipo de situaciones. Está con nosotros el doctor Manuel Salazar Enríquez, él es precisamente psiquiatra, sexólogo y psicoterapeuta, el cual nos está precisamente brindando una serie de conceptos. Y doctor, el erotismo es previo y a veces se coarta. Híjole, creo que dentro de las 4 patas de la mesa de la sexualidad humana, esa es la más olvidada, la que menos se le habla. Bueno, erotismo se refiere al placer, es decir, la búsqueda de recursos para llegar a obtener una satisfacción más plena. El erotismo viene a ser como el aderezo, como la parte que condimenta una relación sexual y que le quita la parte primitiva y la vuelve una parte más humana. Es decir, cuando las parejas tienen una vida sexual solamente de manera instintiva,
pues solo se requiere el contacto físico, la respuesta fisiológica, la erección, la lubricación, la penetración y se acabó. Y muchísimas parejas así han funcionado por años. Y entonces, bueno, pues se ha encontrado, hay estudios que dicen que, esto es tremendo, pero ha encontrado que 6 de cada 10 mujeres terminan fingiendo el orgasmo. Es decir, fingen un orgasmo con tal de decir, ya estoy cumpliendo en esta relación. Por eso es importante entender el erotismo. El erotismo es el preámbulo del acto sexual. Exacto. El erotismo es muy diferente para los hombres y las mujeres. La sexualidad de los hombres, tenemos 2.5 más de tejido para el área sexual en el hipotálamo, los hombres, y somos más instintivos. Los hombres somos más verbales, visuales, perdón. Vemos una persona, nos agrada físicamente, hay un estímulo, hay respuesta y hay una erección. Y el hombre puede llegar, tener contacto de manera mecánica, penetra y se acabó. En cambio, la mujer necesita muchos más ingredientes. Una vez me decían, ¿cómo es el erotismo en las mujeres y en los hombres? Decía, bueno, pues en las mujeres es como el tablero de un suru. Y en los hombres es el tablero de un suru. Y las mujeres el tablero de un DC-9, de un avión. O sea, la mujer necesita muchísimos circuitos para poder entrar en esta cuestión. Por eso el orgasmo inicia en el oído. El orgasmo inicia en el oído, cuando tu pareja pues te halaga, te hace sentir importante. No sé, una mujer dice, me invitó a cenar, me puse bonita, me sentí halagada porque me dijo lo maravilloso que era, me gustó ir a algún lugar público, me arreglé, me puse bonita. Y entonces todo ese preámbulo, platicamos, nos tomamos una copa de vino, comentamos cosas de interés en común. Y después de todo este circuito, ese juego neuroquímico, me sentí tan deseada que mi vida sexual terminó siendo una vida sexual maravillosa. Es decir, la mujer necesita un montón de posibilidades. No es como el hombre, que es más instintivo. Entonces el erotismo tiene que ver con todas las fantasías, el utilizar los órganos de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, la verbalización, todo ese juego previo, toda esa cuestión de estar preparando el escenario. Es como, por ejemplo, si una persona tiene hambre, licenciado, pues llega corriendo, abre el sartén y se sirve unos tacos y come. Eso sería tener relaciones sexuales, utilizando una palabra muy fea de 4 letras, de 5 letras, ¿no? C-O-J-E-R, ¿no? O sea, eso. Y eso cualquiera lo puede hacer. En cambio, alguien que tengo hambre, voy a ir a tal lugar, voy a preparar la comida, voy a poner la mesa, voy a poner música, voy a abrir una botellita de vino, voy a terminar de comer, servirme un cafecito. O sea, eso es hacer el amor. Entonces es muy diferente el acto mecánico de solo llegar y actuar a lo que es la preparación. Y entonces ahí es donde se nos olvida ese tema, porque incluso el erotismo tiene que ver con prácticas que deben estar consensuadas. Por ejemplo, hay parejas que buscan ciertos instrumentos, ciertos objetos que los utilizan como parte de su excitación. Se conoce como el bondage, estas cuestiones, los antifaces, sujetarse de las manos, y todo eso es perfectamente válido siempre y cuando sea consensuado. Tiene que ser estrictamente consensuado. Si en una relación de pareja el hombre dice me gusta de esta forma y ella no debería acceder. Claro. Pero el erotismo tiene que ver con las fantasías, es decir, los olores, las feromonas, el tipo de ropa, la intimidad, o sea, es toda esa parte rica que se ha demostrado que cuando las parejas cultivan y fermentan, fertilizan lo que es la parcela del erotismo, tienen vida sexual más rica y van a tener una vida sexual más larga y van a tener una vida sexual que el día de mañana, que ya no sean potentes sexualmente, van a seguir manteniendo esa parte, porque de pronto hay una generación que fue educada como ese síndrome del pene con patas. Se decía, pues es que todo tú eres un pene. Y la verdad es que la sexualidad surge del cerebro, o sea, el cerebro es donde se encuentra la parte de la vida sexual. Entonces es importante educar a las personas, a los jóvenes sobre su erotismo, que es algo muy personal y que no todo se enfoca en lo que culturalmente nos han dicho. Siempre pensamos que las únicas áreas eróticas del cuerpo eran los genitales, los pechos, los pabellones auriculares, el cuello, y hoy sabemos que hay 37 regiones en el cuerpo que pueden ser estimuladas.
pero se nos olvida porque siempre nos enfocamos a eso. Y entonces el hombre siempre busca una sexualidad rápida, una sexualidad. Es muy frecuente que cuando una pareja tiene relaciones sexuales, cuando terminan de tener relaciones sexuales, las mujeres incrementan mucho sus niveles de oxitocina y entonces la mujer quiere seguir abrazada, quiere seguir platicando, quiere seguir contemplando el amanecer y el hombre no. El hombre termina y en ese momento se quiere ir, se para, siente que le molesta el cabello de ella y entonces se para, voy al baño, voy a comer, etcétera. Porque se ha encontrado que la mujer después de un coito incrementa los niveles de oxitocina y el hombre los baja. Entonces muchas veces en la consulta dicen, doctor, es que pues mi pareja me utiliza porque pues cuando estamos teniendo relaciones muy a gusto, después él ya dice que ya nos vayamos o que quiere comer y algo. Y se tiene que explicar que la fisiología es diferente. También es muy importante encontrar que muchas personas tienen bloqueada la etapa del erotismo y muchas veces hay personas que les da pena que vea su cuerpo desnudo. Hay parejas que llevan 10 años juntos pero todavía se tienen vergüenza, lo cual pues habla de una vida sexual pobre. Existe todavía miedo a externar algunas cosas. Hay mujeres que dicen, a mí me gustaría que mi esposo fuera más lento, que primero me contara cosas, que me diera besos lentos, y no me atrevo a decírselo porque se enoja. Y entonces se encontró que el erotismo femenino se diseñó al pensamiento masculino. Afortunadamente, creo que ya las nuevas generaciones están rompiendo muchas cosas, y una de ellas es hoy ver mujeres jóvenes en la consulta que están entendiendo la sexualidad de otra forma. Hoy las mujeres están conociendo su cuerpo, hoy las mujeres se contactan con su vagina, hoy las mujeres utilizan algunos dispositivos para sentir placer, de tal forma que ya no viven dependiendo únicamente de una pareja. Por otro lado, también es muy importante educar a los varones, que todavía vemos esas generaciones que consideran que lo único importante para la sexualidad es la penetración, cuando las mujeres nos dicen es que a mí también me interesa que me diga cosas, que me trate bien, porque no es posible, dice, que me grita, que me trata mal, que me humilla y luego quiere que yo en la cama esté como si nada, o piensa que con eso me va a contentar. Esos eran los mitos de los años 50, te decía, todo se resuelve en la cama, y entonces los hombres pensaban que la mujer ya estaba feliz porque la había penetrado. Se les olvidaba que muchas mujeres utilizaban como un mecanismo de protección fabricarse un orgasmo que no era nada placentero, pero trataban de decir, me sentí muy bien, como para alejarse, ¿no? Es importante también tocar el tema de la menopausia. En la menopausia en muchas mujeres hay resequedad vaginal, sin embargo, con tratamientos de ginecólogos se puede entrenar que la vida sexual, si bien se limita, se pueden buscar muchísimos otros recursos. Y lo que más enriquece la vida sexual es justamente el contacto físico, la intimidad, la posibilidad de admirar a tu pareja, la posibilidad de sentirte respaldada, respaldado, y creo que en ese sentido estamos todavía un poco atrás para poder empezar a hablar de estos temas. Por eso creo que es una buena oportunidad para que los estudiantes, sobre todo las escuelas de psicología, de medicina, inserten de manera, si no como una materia, al menos algo optativo, que nos permita estudiar la sexualidad de los seres humanos, porque los seres humanos somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Doctor, perdone que lo interrumpa. El pronóstico para las personas que de alguna manera se les ausenta la actividad sexual y se atienden, ¿cómo es, doctor? Generalmente hay quebrantos en otras áreas, es muy frecuente tener cuadros de ansiedad, síntomas depresivos, conceptos de autoestima muy baja. Exacto. Por eso es que pues ya no me toca, ya no quiere estar conmigo, seguramente no le gusto. Se tiene que hacer una evaluación, pero generalmente la terapia de pareja, tocando el tema de la sexual, da excelentes resultados porque encontramos que detrás de esa pobreza sexual hay problemas que pueden ser problemas emocionales e incluso físicos. Y cuando esto se habla, se quitan esos mitos, creo que las parejas recobran muy bien, y aunque muchos dicen, no, teníamos 10 años y ahora estamos empezando a intentarlo y nos sentimos muy bien. Por eso es importante buscar ayuda, pero con profesionales de la psicología clínica, la psiquiatría o la sexología. Desde luego.
las consecuencias son devastadoras en un caso de muchísimo. que no, ¿verdad? Sí, puede haber problemas bastante serios en la salud física y mental. Digamos, divorcios, infidelidades, etc. Totalmente. Público televidente, fíjese qué importantísimo, le agradezco mucho el favor de su atención y al doctor su presencia aquí, precisamente porque abordamos este tema que sigue siendo un tabú y que es sumamente importante abordarlo primero en la intimidad, de alguna manera descubrir y hacer conciencia que está ocurriendo una situación irregular en su actividad íntima por ahí en la cama. Y bueno, pues ojalá que estos comentarios hayan sido de su completo agrado. Nada más le suplico que incremente su escala de valores y doctor, nuevamente agradecerle mucho. Un placer, muchísimas gracias. Un placer. Público televidente, nos vemos a la próxima y que estén bien para que sigamos en este programa. Gracias.